Listo. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por este día, Dios. Gracias por la oportunidad que nos permites de podernos unir vía virtual, Señor, que independientemente de las condiciones en las que nos encontremos, queremos escuchar tu palabra, Dios. Eh, Creo que como muchos hemos tenido esas preguntas de este libro, Señor Dios, que mandaste a escribir a tu siervo, Dios. Pero se nos ha ido revelando gracias a tu misericordia, Señor, y a tu gracia, y porque es necesario que tu pueblo entienda y discierna, Señor, y actúe según lo que tú nos estás diciendo, Dios. Danos sabiduría e inteligencia para poder entender, Señor, que quede en nuestros corazones y poder vivir esta verdad y compartirla a todos aquellos que están perdidos, Dios. Con acción de gracias empezamos este estudio, mi Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver desde el versículo 9, vamos a comenzar esa parte que dice una visión del Hijo del Hombre. Viene desde el capítulo 1, versículo 9 hasta, vamos a leerlo hasta el 17, amén. Amén. ¿De acuerdo? Pero antes de leerlo, quiero hacer una pregunta antes de leerlo, ¿no? Y es, nosotros sabemos de alguna manera que el pueblo judío no representaba imágenes, ¿no? No, todo aquello que tiene que ver con no te harás imágenes. Sin embargo, aquí vamos a ver una visión, ¿no? Una visión de Juan, que si pusiéramos cuidado, pues hasta la podríamos dibujar, ¿no? Como una imagen. Pero tal vez pienso yo que como ellos evitaban precisamente esa representación de imágenes, en la descripción de Juan me puede hacer pensar que lo que vamos a ver ahorita es como una, mm, obviamente simbólica descripción, ¿no? Más que una representación, una descripción de cómo luce Jesucristo en, ya en la eternidad, ¿no? Ya en los cielos, ¿no? Ya en lo que nos está revelando Juan, ¿no? Revelación de Jesucristo es el Apocalipsis. Y entonces, ¿cómo describirían ustedes a Jesucristo de acuerdo a lo que han, eh, a través de de su experiencia, cómo describirían ustedes a Jesucristo? ¿Cómo lo describirías, Camilito? ¿Físico o como O sea, a persona? nivel personal, o sí, o sea, ¿Cómo, lo que cómo nos Carácter. imaginaríamos que es Jesucristo? Yo le digo algo. Dime. Cuando, cuando yo pienso en Jesús, Sí, pienso en carácter fuerte. sí, Sí. O sea, es amor, pero, o sea, las cosas las llamaba como era. Por ejemplo, al que era pecador le decía pecador, o sea, decía las cosas como, no sé cómo se llama eso, no sé si es carácter o, ¿cómo se llama? Hay una palabra para eso, no ok. recuerdo, Sí, pero con carácter, digámoslo con sí, carácter. claro. O sea, no malo, sino las cosas como son, o sea, justas. Ya. ¿Qué más cómo describirías tú a Jesús? Si pudieras describirlo físicamente, ¿cómo lo describirías? bueno, pues digamos que me basaría en lo que dice el capítulo de Isaías. De alguna u otra forma, pues, eh, no sé, haciéndolo a esos tiempos, o bueno, lo que de alguna otra forma he visto, investigado, de que sería como una persona sencilla, o sea, no vería como
como en él de pronto algo físico que lo representara, sino que va más allá de lo que es él físicamente. No sé si de pronto me haga entender. Pero lo que te digo, Paz, me guiaría más por lo que dice el capítulo 53, que no es con bueno, parafraseando porque no me acuerdo bien del capítulo, pero que no es con hermosura, por así decirlo, o que se veía bien visto, para que nosotros nos maravillásemos de él, sino de su esencia, ¿sí? A pesar de que es, siendo él 100% Dios y 100% hombre, lo que llamaba a la gente no era precisamente, pues, Su que físico. sobresaliera por la parte física, sino por quién era él o por su mensaje, creo yo, Sí. físicamente, ¿no? Ahora, en la parte de pronto lo de la esencia, es lo que dice Roger, el carácter, pero a la vez con una misericordia. Joe. Porque, eso, yo, yo, perdón. O sea, su carácter, pero también como su misericordia, su amor, esa compasión que no había ni siquiera. Se te apagó el audio, Camilo. Perdón, Paz, creo que se cortó. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya, sí. Bien. Ahora sí, entonces, volviendo a eso, es porque sí, es verdad, o sea, Cristo o Jesús, o sea, quien veía le decía pecador, pero esas personas que llamaban pecador, según la ley, creyéndose ellos con el derecho de hacerla, era quien mostraba misericordia, ¿sí? Y digamos que ese ejemplo claro yo lo veo es como en esta mujer que la vieron en el adulterio y que lo que Jesús hizo no fue ni culparla, yo creyendo, pues de pronto estoy metiéndome en problemas, pero yo creyendo que Jesús sabía que pues sí, lo que ella estaba haciendo estaba mal, pero ni la culpó ni la juzgó, solamente dijo como que esa palabra de que, o sea, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Sí, o sea, como diciendo a la gente, o sea, ustedes quiénes son como para venir a decirle a ella que está haciendo mal, que hasta Ok, pudo, no sé, yo de pronto exagerando las cosas, hasta pudo haber hombres que cogieron piedra que estuvieran con esa persona. Y de pronto para lavarse las manos como decían, ay, sí, es una pecadora, venga y la pedíamos, como dice la ley. Y que aún así él muestra, o sea, esa misericordia en ella, de que le dice como que dónde están los que te acusan y no estaban, y él le dice, o sea, como que ni yo te acuso, te perdono, pero pues no sigas pecando, ¿sí? Entonces eso es lo que más como me impacta en esa parte de la historia. o sea que ¿cómo lo describirías? Misericordioso, o sea, para mí, misericordia. Ok, Justo, pero misericordioso. o sea, bueno, digo, ¿cómo lo describirías? Si a alguien le dijeras, conoce a Jesús, ¿cómo lo describirías? Misericordioso y qué más. Pues es que es como difícil de, o sea, más como, no sé, como un amigo. Digamos que ya a nivel personal lo diría que sería como un amigo, con alguien con el que se puede contar. Y no ese amigo que le reprocha a uno las cosas, sino es un amigo como que, o sea, se preocupa por el bienestar de la persona. Por más duro o por más difícil que sea, decirle a esa persona, oye, te estás equivocando, oye, ese no es el mejor camino, lo dice. Ok. Sin embargo, no, o sea, por lo que veo, ¿cómo lo describiría Margarita o Miriam si están ahí, si están en cuerpo presente o en espíritu? Y en verdad, Hola, hola, buenas noches a todos. a la Miriamcita. ¿Cómo ¿Cómo están? describirías? ¿Lo podrías describir físicamente? Uy, no, yo creo que no. Lo que pasa es que uno con tanta película e imágenes se ha hecho esa idea de que él es alto, mono, de ojos claros, pero pues realmente eso no es así, ¿no? O mejor dicho, no, no sé. Pero una vez yo me soñé con Jesús y él estaba sentado al lado mío, vestido de jean, de camiseta, y se hizo al lado mío. Y me habló, ¿sí? Entonces, lo que yo pudiera definir de pronto de Jesús es que es capaz de acercarse al hombre pecador, que mira con amor, que tiene una mirada, como decía Camilo, de misericordia, de amor, de deseo porque le conozcamos, pero pues físicamente no se me ocurre cómo pudiera verlo. Ok. Eso sería como la definición para mí, como, ¿Y de su como la carácter? persona que se acerca.
de su Y carácter en o su de su carácter, persona. a pesar de que puedo ver en él a un hombre lleno de amor por la humanidad, también que por, por no amar el pecado, por no estar cerca del pecado, pues entonces castiga el pecado, sin dejar de ser ese Dios de amor que siempre conocemos, pero que no va a pasar ni va a tolerar el pecado. Bueno, entonces hemos escrito no físicamente, sino prácticamente su aspectos de su carácter. ¿Sí? Joe ha dicho que es al pan pan y al vino vino, que no tenía pelos en la lengua. ¿Ya? Eh, eh, Camilito misericordioso, lo ha definido. ¿Y tú cómo lo has definido, Miriamcita? Perdóname. Pues digamos que para resumir, con Sí. amor, pero con el carácter de no tolerar el pecado. Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio, solo un ejercicio. ¿Con qué elemento de la naturaleza o con qué animal o con qué, no sé, material o con qué describirías el Joe, que fue el primero, el carácter de Cristo? Bueno, yo lo asociaría con dos, no sé, de pronto un león y un caballo. Un león y un caballo. Ujú. Eso es con lo que tú definirías ese carácter de que lo que es. Claro, Bueno, que, dos. Bueno, ah, dale. porque listo, Dale. el león es imponente, Ok, se impone. Y el ok. caballo, el caballo tiene algo y es que, aunque sea una fiera, o sea, porque el caballo si quiere lo puede demostrar, pero él es manso, pero no es manso porque, o sea, Sí, él teniendo todo el potencial que puede, es sí, manso. señor. Ok, muy bien. Em, entonces, eh, em, Camilito, ¿con qué material, animal, eh, o objeto, con qué lo representarías tú a Jesucristo? Con el agua. ¿Con el agua? ¿Misericordiosa el agua es misericordiosa? ¿Agua como No, pero elemento o como... como elemento. Sí, o sea, no sé, digamos que pues muchas culturas, ¿no? Describen el agua que, o sea, es pasiva, es tranquila, ¿sí? Pero así como una gota tal vez no hace mucho, una corriente, pues puede mover hasta piedras, ¿sí? Ok, Puede ser hasta devastadora, por así decirlo. sí. Pero asimismo, pues el agua, pues hace parte de la vida, es como uno de los elementos fundamentales, pues, para la existencia O de sea, prácticamente. tú la misericordia la relacionas con el agua. Entonces, No, la verdad sí, ahí sí me escucharías más porque no vendría como esa correlación, pero sí, o sea, lo primero que se me vino cuando dices que de pronto una representación sería el agua. por eso, pero si somos coherentes, te estoy preguntando, tú dijiste que Jesucristo es misericordioso. ¿Esa misericordia con qué elemento, objeto o animal o no sé, con qué elemento tú lo asociarías? La misericordia. Mm, Mientras tanto, Miriamcita, ¿con qué asociarías? ¿Qué fue lo que dijiste otra vez? Con su amor, pero su carácter para no tolerar el pecado, pensé como en el león también, porque me recuerda que él es el rey, y como con la espada, porque puede cortar o puede penetrar hasta donde necesita. Ok. Y Camilito ya encontró su elemento. Hello, Cami. no, Paz, la verdad lo estoy pensando. O sea, pues Bueno, asociarlo, sí.
Bueno, no importa, pero miremos lo difícil o lo fácil que nos puede resultar nosotros crear una simbología. Sí. Si uniéramos esas simbologías y le preguntáramos para ti, ¿cómo definirías, por ejemplo, o para Miriancita, el carácter el aspecto de la persona de Jesucristo que acaba de decirnos? Mira, es más, el carácter amoroso y de santidad o de no tolerancia al pecado o de alguna manera de esa separación del pecado de Cristo, lo asocia Miriam con el león. Y alguien sin pelos en la lengua, llamemos, con un carácter que le dice algo como son las cosas, lo asocia yo con el mismo león. ¿Qué quiero hacer con este ejercicio? ¿Y por qué comencé hablando de cómo describiríamos a Jesús? Porque lo que vamos a ver es una descripción de Juan. Imagínense lo difícil que será describir, ¿no? Describir a alguien, ¿no? Y Juan va a hacer aquí una descripción de alguien que conoce físicamente, porque él conoció a Jesucristo físicamente, pero va a tratar de darnos a nosotros tal vez una simbología que representa para él, que nosotros tenemos que interpretar, teniendo en cuenta que esa simbología era para las personas de hace 2000 años, ¿no? Para la iglesia primitiva. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, en cuanto a la interpretación de estos textos, tendremos que, por eso es que hago yo tanto énfasis en no ser tan ligeros, ¿no? Cuando leemos, y en no pasar por alto muchas cosas porque no es sano para nuestra fe, ¿no? No es sano para nuestro entendimiento de la Biblia, no es sano para conocer a Jesucristo, no es sano para enseñarles a otros el Evangelio. Entonces, en la medida que nosotros tengamos o nos esforcemos por estudiar las escrituras de tal manera que tengamos que recurrir a muchos recursos, a mucho estudio, a profundizar, pues en esa medida nosotros vamos a ser mejores intérpretes de Jesucristo, ¿no? De hecho, el texto cuando dice que a Dios nadie le vio en Juan 1:14, el texto dice, leyendo ya en los originales, o buscando investigando, el texto dice, a Dios nadie le comprendió. El Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cómo es que dice Juan 1:14? Leámoslo textualmente. Yo lo tengo, pastor. Bueno, 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y No, habitó entre nosotros. entonces es 1:18. Ah, ok. Ah, sí. A Dios nadie le vio jamás. Despacio, despacio. A Dios. A Dios nadie le vio jamás. El texto dice, según estudiosos y según biblistas, a Dios nadie lo comprendió jamás. O sea, entenderlo plenamente, ¿no? De eso habla el texto en cuanto a verlo, ¿no? A Dios nadie lo comprendió jamás o nadie lo entendió jamás. Dale. El unigénito Hijo. Sí, Jesús. Que está en el seno del Padre. Que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. La palabra le ha dado a conocer le ha hecho exégesis, como cuando nosotros hablamos de comprender un texto. Okay. O sea, que el que correctamente ha interpretado y nos ha dado a conocer, el que exegetizó a Dios, el que nos da una descripción correcta de Dios o un testimonio correcto de Dios, es aquel que ha estado en el seno del Padre, o sea, en la presencia de Él, y Él nos lo ha podido dar a conocer o a hacer exégesis de Dios, de alguna manera, ¿no? Nosotros tenemos, cuando estamos estudiando un texto, tenemos que hacer exégesis, ¿no? Con X. O sea, comprender el texto de la manera más correcta.
Entonces, este ejercicio que hemos hecho aquí para que comprendamos lo difícil que es, de alguna manera, comprender un texto, ¿no? Si yo dentro de 100 años o alguien dentro de 100 años va a decir que Jesús era como un caballo, según la descripción de, de Joe Arroyo y de Miriam, eh, pues vamos a ver qué si tendríamos que preguntarle prácticamente a ellos, como hicimos ahorita, qué significa para usted el caballo y qué significa para usted el león, ¿no? ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, ¿qué será que en 2000 años nosotros vayamos con un pensamiento del siglo XXI a leer un texto de hace 2000 años, ¿no? Tenemos que hacer o tratar de hacer una correcta Interpretación. exégesis o interpretación. No somos eruditos, no tenemos muchos medios para estudiar, pero usemos lo que tenemos de una manera dirigente y de una manera seria, ¿cierto? Para que podamos comprender el texto de lo que vamos a leer ahorita. Por eso ahorita yo les garantizo que con todo esto que hemos hecho como introducción, vamos a escuchar con más atención qué es lo que nos va a decir Juan, ¿cierto? ¿Qué dicen los gorditos del? Amén. ¿Qué dice Así es. Edison? Así es, así es. No, que ¿Qué está bueno el dice? ejercicio. ¿Cierto? No es fácil No, y por eso tenemos que hacer un No, trabajo. no, eso no es nada fácil y pues uno se basa más en lo que ha leído de la Biblia, nada más, o sea, no de hacerse como sus propias ideas, sino más bien de las ideas que tenía Juan en el Apocalipsis o otros escritores en la Biblia, ¿no? Pero de Sí. uno solo, de uno mismo, como que no sale una definición o una imaginación acerca de cómo lo ve, ¿no? Sí. Ejemplo, ¿qué significaba una bandera de colores en el Apocalipsis, por ejemplo? O el arco iris, ¿no? ¿Y qué mm, simboliza el arco iris en el siglo XXI, ¿no? sí, Entonces, ese abismo de significados tenemos que nosotros pasarlo por el tamiz, ¿no? Filtrarlo hasta que podamos entender, y para eso tenemos las mismas escrituras por lo menos. ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice este texto con todo eso ya en la cabeza, ¿no? Para que no seamos tan ligeros al definir una figura que veamos acá, ¿no? Se imagina cuando estemos viendo otras figuras, ¿no? ¿Listos? Entonces dice Juan 1:9. ¿Quién lo quiere leer despacio? Hasta el 17. ¿quieres yo lo leo? ¿Sí? Pero pongan la cara, no sean cobardes porque es que me dejaron otra vez solo. Qué mañita, ¿no? Juan 1:9. Qué cosa ¿Sí? tan tremenda que no dan la cara. Den la cara, hermanitos. Eso, yo. Listo, desde el 9 hasta el 17, Eddie. Esto dice, aquella luz verdadera que Apocalipsis, alumbra. perdón, Apocalipsis 1, Ah, 1:9. desde el 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de Jesucristo. Bueno, hasta ahí. Ujú. Miremos que Juan es bien descriptivo, ¿no? Juan tiene dotes de buen periodista, ¿no? Y no es Juan Gozaín, sino Juan, porque todos los Juanes son buenos, ¿no? Periodistas. Entonces, miren con qué detalle dice muchas cosas. Pero quiero que nos detengamos tal vez en alguna. Yo, Juan, vuestro hermano
y copartícipe vuestro en la tribulación, o sea que él también se identifica, ¿no? Con el pueblo que está siendo perseguido. De hecho, ha sido quemado, ¿se acuerdan? La Sí, historia cuenta que él fue quemado en aceite. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Esa palabra paciencia en el griego está. Es que me conseguí aquí en el internet un diccionario interlineal del griego o sea, va la frase y va las palabras que en el original van, ¿no? Entonces dice el aguante. Entonces la paciencia hace alusión también a esa manera de soportar, ¿no? De aguantar, ¿no? Pero de aguantar por amor, ¿no? Y de aguantar por causa, dice ahí, estaba en la isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces, estaba en la isla de Patmos, ¿no? Y sabemos nosotros por la historia y por comentarios, toca ir siempre a hacer el ejercicio, no lo estamos haciendo en estos estudios, pero sería bueno ver Patmos hace 2000 años, que era, ¿no? Si estuviéramos estudiando, investigando, ¿no? mm, Pero por lo que sabemos, Patmos es una prisión o algo así, ¿no? es una isla como algo como parecido a Alcatraz, podría ser, Podría ser, tendríamos que mirarlo algún día con más detenimiento, ¿no? O hacer esos trabajos, ¿no? porque allá Pero si llevaban no, los presos, según tengo. sí. Entonces, por tradición, digámoslo, hemos aprendido esto, pero qué bueno sería que nosotros mismos eh, cogiéramos como Sí, esa diligencia, ¿no? Para hacer las cosas. Cuando el Señor dice escudriñad, o cuando vemos a Pablo hablando a los griegos y hablando de filósofos y de escritores griegos, presupone que tenía una formación integral, llamémosla, ¿no? Y nosotros debemos implementar la lectura en nuestras vidas, debemos implementar ese deseo de conocer y de ser mejores vasos, mejores instrumentos para ser mejores expositores de la verdad, por un lado, y para conocer más a Cristo. Yo siempre digo que entre más conozcamos la escritura, como dice, más creceremos en nuestra fe, ¿no? Más nos fortaleceremos para presentar defensa. Entonces, sabemos que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Una mala interpretación sería no saber que está en prisión, ¿no? O, no, por causa era que le tocó ir a dar una conferencia a Patmos, entonces por causa de la palabra se fue para Patmos, ¿no? mm, Pero él se está identificando en la tribulación, está identificándose en la paciencia también, ¿no? O sea, él no está diciendo aguanten, sino que yo sé que están aguantando ustedes, pero yo también, ¿no? Y al vernos nos fortalecemos los unos a los otros, ¿no? Como Pablo cuando escribe dice que esto los anime a ellos también a soportar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces vemos que todo este contexto es para fortalecer, vuelvo y digo, a la iglesia, ¿no? Él se está identificando con una iglesia que está soportando y que está viviendo. Por eso dice que no es solo copartícipe de la fe, sino también copartícipe en los sufrimientos, ¿no? En la tribulación, en el reino y en la paciencia. Me parece importante esa palabra, dice, en el aguante, mano. ¿Sí? Entonces, esa palabra, al tener yo, mire, en la aflicción y reino y aguante en Jesús, dice el original. Es copartícipe en la aflicción, en reino y en aguante, ¿no? Entonces, este diccionario lo podemos tener todos con un computador y ustedes que manejan mejor que yo, esta puede ser una buena herramienta, ya que no sabemos griego,
para ser conscientes de que las traducciones al español, y eso que la Valera es textual, ¿no? Como hemos hablado, es de las mejorcitas. Sin embargo, tiene con el interlineal nosotros podemos ver el vocablo original, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dicen los amigos? ¡Ah, entusiasmo! ¿Listo? Y dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, si yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿no? Por ejemplo, ese yo estaba en el Espíritu, ¿qué puede significar? Mm, Orando, ¿Ah? orando. O meditando en... Porque aquí la palabra Espíritu está con mayúscula, ¿no? ah, ¿Sí? Pero yo estaba en el Espíritu, por ejemplo, aquí dice, llegué a ser en Espíritu en el perteneciente a Señor Día, ¿no? Esta sería el original, pues, no sé si será el original, pero es el texto que nos llega en griego, por lo menos ahorita, y no dice yo estaba, sino llegué a ser, ¿no? O sea que estaba como meditando en espíritu, o sea, sí estaba tal vez en oración, me da a entender, o estaba, sí, eh, ahí sería ahondar un poquito más, pero no podemos en este momento, sino que podamos llegar a entender todo esto, ¿no? Que es estar en el espíritu, ¿no? mm. Porque estar en el espíritu podemos comenzar a darle un poco de Porque interpretación eso se presta para mucha manipulación también. para mucha manipulación. Sí, claro. Pero sí estaba en el día del Señor y según lo que hemos visto, el día del Señor era el primer día, el domingo, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Pero todas esas cosas serían buenas que nosotros fomentáramos en nuestro corazón, porque todo esto nos afirma, ¿no? Nos da más certeza y nos da más exactitud al precisamente hablar nosotros del Evangelio, ¿no? Entonces dice allí y sigue allí. Asumamos que estaba por lo menos en dedicado a Dios, ¿cierto? En el día del Señor, o sea, en un día especial, ¿no? Estando en Patmos, no estaba congregado, sin embargo estaba en el día del Señor. Para él ese día era especial y estaba dedicado al Señor, ¿no? Lo que no hacemos nosotros ni los domingos, ¿no? Entender ese pensamiento del día del Señor. Pero bueno, sin piedra, sin piedra. Entonces, sigue ahí. Dice, con el 11 sigo, ¿sí? ¿O no? Sí, ¿O todavía nos falta y oí no, detrás falta de el mí una 10. gran voz Falta como el 10, sí, trompeta? sí, sí, Ahí, ¿sí? Y oí sí. detrás de mí una gran voz como de trompeta. Si ves que es descriptivo, oí detrás de mí, Mm, esas cosas las pasamos por alto siempre, ¿no? Y lo que quiere decir es que no se lo esperaba. Yo iba caminando y alguien me llamó por detrás, ¿no? Algo así, ¿sí me hago entender? O ujú, sea, está hablándonos de la importancia, porque uno, ya si aplicamos algo de esto, es que yo sé que cuando uno ora, cuando uno habla con Dios,
algo sucede, ¿no? Inesperado muchas veces. Pero nos está hablando de que por lo menos podemos deducir que era un hombre que tenía comunión con Dios. Y así estuviese en el espíritu, él está hablando de que él estaba, ¿no? O sea, presente. Hay comunicación de que oyó. O sea que no se lo imaginó, ¿cierto? Sino escuchó algo. Sus sentidos detectaron o hubo que hubo una manifestación, ¿cierto? Eso es importante, ¿no? Para nuestra comunión con Dios. Algo sucede, de hecho, ahorita porque hemos orado y le hemos pedido a Dios y Él despierta todo esto en nosotros. ¿Sí podemos tener comunión con Dios? Hay unas características, ¿no? Él ha sido fiel al testimonio, ha soportado, ha vivido para Dios, para sus hermanos, y por lo tanto es una persona que ha sensibilizado y ha afinado sus sentidos, tanto físicos como espirituales y mentales, para escuchar la voz de Dios. Tal vez sí, tal vez no. Mira, me gustó lo que dijo Miriam. Se soñó con Jesús de jean y camiseta, ¿no? Si le pusiese más cuidado a ese sueño, algo le dijo, ¿cierto? ¿Hago entender? Pero como hemos bloqueado nuestros, por doctrinas, por enseñanzas, nos han bloqueado nuestra comunión con Dios. Y Juan está diciendo que en un día del Señor, Dios le habló, aún de una manera sorpresiva, ¿no? Y está diciendo, me volteé. Algo que lo hizo, ¿qué? Voltear, ¿cierto? Eso no, yo no estoy inventándome, yo estoy tratando de mirar lo que está sucediendo allí. Eso requiere también que nosotros hagamos esos ejercicios, no especulativos, sino reales de lo que puede estar sucediendo allí. ¿Se acuerdan que comenzamos como qué nos imaginamos, cómo lo describiríamos? Pero de alguna manera, lo que cada uno ha dicho de Cristo es porque lo ha vivido. Y pueden decir, yo tengo una experiencia con Cristo. ¿O no? Sí, claro. Sí, señor. O sea que Dios nos ha hablado a nosotros. Claro que sí. Nos sigue hablando. Por supuesto. ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos? Eso ya es otra cosa. ¿Lo Eso ya es obedecemos? diferente. Eso ya es diferente. Porque él ahorita le va a decir, escribe. ¿Ya? Entonces, ¿y se acuerdan lo que hablamos el domingo en la iglesia? Gracias, Señor, porque yo sé que siempre me oye. Y esto no lo dije por causa de ti, sino por causa de estos que no creen. A ver si aprenden a escuchar a Dios. Tenemos que afinar el oído porque Él nos habla de muchas maneras. Y nosotros, cuando oramos, no es un monólogo, ¿no? ¿Qué es orar? Suéltela, sencillo. Hablar con Dios, comunicarnos ¿Por qué? con Dios. Es como si estamos hablando nosotros. Es de ida y Vuelta, claro. vuelta. Mira que él estaba orando. ¿Quién sabe qué le estaba preguntando? O tal vez estaba pidiendo por la iglesia. ¿Ya? Y Dios dice allí
Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Sigue, Edison. Dice, una gran voz como de trompeta. Ahí nomás. Entonces, ¿qué sería lo que escuchó él? O que está describiendo cómo es una trompeta, cómo suena una trompeta. Fuerte. Y en ese tiempo, ¿para qué Duro. usaban, Vale. digamos, la trompeta? También, ¿no? Si se le Ah. hubiera parecido a yo hubiera dicho, yo escuché como un rugido de león. O Miriam, ¿no? Exactamente. O yo hubiera dicho como un relinchar de un caballo. O sea que esa descripción de voz como de trompeta, ¿no? Mm. ¿Cómo sería esa voz para que, cómo lo cogería de, imagine que le pite un carro, usted va caminando y le pita un carro? Claro. Claro. ¿Qué quiere decir ese voz como de trompeta? Si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que está sucediendo allí y todo lo que está narrando Juan. Digamos, en ese tiempo las trompetas, pues digamos, no se usaban en tema de, pues como de guerra o algo así, o como de, ¿sí? Entonces podría ser como una alarma, una advertencia. Puede ser, también se escuchaba el chofar que estaba en Eso. el templo, ¿no? Ajá. Y cuando sonaba el chofar la gente se reunía. ¿Sí el que está haciendo un llamado para anunciar algo, para ponernos en... Camilito dijo alarma. ¿No nos quiere poner en alerta el Señor, por ejemplo? No es importante lo que vas, fue como un susurrito, como un pitico. Algo desde allí nos está diciendo algo el Señor. No es importante lo que va a decir ahí el Señor. Sí, claro. Tenemos que atenderlo, ¿Ya comiste? Sí. tenemos que ser diligentes. Sí. ¿Será que el Apocalipsis no es para ponernos diligentes? ¿Será que ese sonido de trompeta, cómo de duro suena su alarma cuando se despierta, Edith? ¿Tienes alarma? ¿Alarma? Sí. ¿Y qué haces ¿Qué cuando es? suena la alarma? Ni la Apagarla. escucho. No, mentira. Hola, Es que no la papi, pongo, ¿cómo vas? es que no la pongo tan duro para que no me despierte. ¿Ah? Yo cuando me Pone suena, hasta 4 alarmas. yo tengo la guerra de las galaxias. Salir a la guerra, pero la apago cuando me ve. Exacto. Pero ¿te imaginas que ese sonido lo hizo voltearse? Claro. Y algo quiere decirnos el Señor cuando dice como de trompeta. No podemos ser ligeros, es lo que quiero decir. Sin llegar a alegorizar que cuál es la trompeta de tu vida, qué te está alarmando hoy. No. Sino que el mismo texto nos está diciendo que algo importante va a ser, ¿qué? Anunciado. Tan importante que Juan está metido en lo suyo y el Señor le interrumpe. ¿Ya? ¿No será importante el Apocalipsis? Sí, claro. Por lo menos quedémonos con esto para seguir adelante. Es un anuncio importante. Bien. Dale. Bueno, entonces decía, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dale, ¿Sí? dale, ¿Ahí? dale, porque quiero que lleguemos, así después nos devolvamos.
quiero que Escribe lleguemos por en lo, un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. por lo A menos Efe- hasta ahí, espérate, ¿sí? por lo menos hasta ahí hay una descripción bueno, sabemos que es de Cristo, pero después miramos esto, pero dice, escribe En un libro. y envíalo, ¿no? Ujú. Con esa trompeta le está diciendo que hay un anuncio que hay que hacer, ¿qué? Escribirlo y ¿qué? Y Enviarlo. enviarlo Por lo menos, ¿a dónde? a las 7 iglesias que están en Asia. Dale. 2 puntos, dice ahí, ¿no? A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Listo. Ahora, sigamos allá. Eso no quiere decir que no lo vamos a estudiar, ¿no? Sino que vamos. Dale. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto oro. Y en medio de los 7 Perdón, candeleros, no lo escuchamos, ¿cierto? Y vuelto. ¿cómo? Y vuelto, espera, y vuelto, me volví a ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hasta ahí. ¿Se acuerdan del ejercicio de la descripción? Ujú. ¿Se acuerdan que Juan conocía a Jesucristo antes de ir al cielo, antes de subir, de ascender? Mm. Entonces, dice, me volví para ver Ujú. quién era el que hablaba conmigo, ¿sí ven? Para ver la voz, entendió que estaba ¿qué? Hablando con él, ¿no? Ujú. Y vuelto vio que, 7 candeleros. 7 candeleros. ¿qué vio? ¿Realmente qué vio? 7 candeleros, ¿ya? Bien. Dale. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre. ¿Al qué? A uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sí? Exacto. O sea, ¿a quién vio? Pues a alguien que tenía forma humana, ¿no? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Sí, porque es que a veces quedémonos allí, ya sabemos y estudiamos Daniel 7 cuando lo del Hijo del Hombre, ¿de acuerdo? Pero vio a Sí, un ser humano, O sea, o por en lo ese, en menos ese, semejante. sí. Dale, Cami. ¿qué es lo que se ve que estaba apagado? Que lo que decía era que, o sea, como Juan había visto físicamente a Jesús, digamos que en estos momentos él no está diciendo, vi al rabí, vi al maestro, vi al Mesías, sino vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. O sea, era alguien que ni siquiera él mismo podía de pronto conocer, bueno, o sea, describir en ese momento. Muy bien. Pero está viendo a alguien con características humanas, mejor dicho. Exacto. ¿Sí? Sí, así es. Sí, es como cuando dice que descendió el Espíritu de Dios como, Como paloma. como, como paloma, sí. No, Lo es No es que como una sea, descripción. Sí, ajá, como tenía forma de, ok, dice, y en medio, listo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies ok. y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pero digamos que podríamos decir que él en ese momento no, o sea, sí había reconocido a Cristo, ¿sí? O sea, en ese momento, ¿sí? Que estaba ¿Qué hablando con el piensas tú? Señor. Te devuelvo la pregunta. ¿Qué piensas tú? Em, pues no, mm, yo digo que no, ¿sí? O sea, Bueno. a pesar de que, porque nosotros lo leemos ahorita y pensamos, ¿no? O sea, yo soy el alfa, la omega, el primero y el último, ¿sí? Y nosotros, Ujú. pues sí, Jesús es Dios y empezamos
a usar lo que nosotros ya entendemos teológicamente de Cristo, ¿sí? Sí, Pero, o sea, pienso yo que no, ok. no, ¿sí? Con un cinto de oro, listo. ¿Y sigo o...? Vestido de una ropa blanca, de una ropa que Sí. llegaba hasta los pies, perdón. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, Y ceñido. ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ok. Dale. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Bueno, entonces, lo del vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro es literal, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora vamos a ver aquí la descripción. ¿Te acuerdas qué elementos usarías tú para definir algo? ¿Sí? ¿Con qué describirías tú? Y mira con qué va a describir Juan a Cristo, ¿ya? Ah, ok. O al hijo del hombre, o a ese hijo del hombre hasta ahorita, que está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies Sí. y ceñido en el pecho por un cinto de oro, ¿no? Puede estar vestido o como rey Ujú. o puede estar vestido como sacerdote, no lo sabemos todavía, ¿cierto? Así es. Bueno, dale. Y ahí, digamos, esa descripción de lo que hablábamos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Sí? Ejemplo. O sea, O sea, puede como... estar hablando del Papá Noel o de Claro. Graviel. Dice, como blanca lana, como nieve. Ellos Sus conocían ojos, la nieve, imagínense, o qué nieve es esa, ¿no? O sea, sí, o sea, como que trataba como de buscar la Asimilarlo. mejor manera de Sí, describir lo que estaba viendo con algo que, sí, que conociera. sí. sí, Sus ojos como llama de fuego. sí. Y eso le da una mucha descripción gráfica, ¿no? Porque dice como llama de fuego, imagínense cómo sería ver esos ojos, ¿sí? Yo digo la forma como de pronto, o sea, lo que, no sé, de pronto él veía en la expresión al momento de mirarle, ¿no? O no sé, acordándome de este versículo, me acuerdo cuando estaba en el colegio que yo era como terrible y para mí era muy difícil ver a un profesor en especial, que era profesor de español. Entonces, para mí, o sea, el profesor muy bien, muy querido y todo, pero para mí era, mejor dicho, a mí me temblaban las piernas al intentar como que tener ese contacto visual. Era muy difícil, ¿sí? Entonces, como que compara mucho esa parte cuando describe como perdón, ojos como llamas de fuego. O sea, así de intenso debe ser la forma como él vio lo que transmitía el Hijo del Hombre en ese momento, creo yo. Ahí, ahora que O están sea leyendo, que, lo que o decía sea el que, Paz al inicio, a medida que estamos leyendo, nos estamos haciendo como la imagen de la persona con los ojitos de fuego, con el pelo blanco. Una vez se imaginaba eso. ya, Por eso Paz decía al inicio antes de comenzar, dijo, le habló de lo de las imágenes porque nos las estamos haciendo aquí. por ejemplo, para los costeños que están ahí, ¿no? Tiene los ojos indios, como me gustan a mí, hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir. Entonces, él está diciendo eso para que usted se imagine cómo eran los ojos de aquella chica, ¿cierto? Pero entonces acá en nuestro ejercicio de pronto, para afinar, tendremos que ver por lo menos qué significa el fuego o si hay una eh, descripción parecida en la Biblia, ¿no? Porque tenemos que volver a ver qué significaba todo esto Mm, para la época de Juan. Juan le está hablando a una audiencia
que posiblemente le está entendiendo lo que él está diciendo. Tal vez nosotros hoy lo describiríamos, tiene los ojos como rayos láser. Sí, ¿Sí? O como rayos X, o cuando lo mira yo me siento que él lo sabe todo de mí, por decir algo, ¿no? O sea que son conceptos que tienen que tratar, tenemos que tratar de ser exactos, no para satisfacer una curiosidad, sino para hablarnos, nos está hablando de la calidad, de la perfección o de los atributos, si los queremos decir, o de las glorias de Cristo, ¿no? Y si nos está llamando como voz de trompeta, es que, y que lo hizo voltear, es que él quiere que pongamos atención, que Cristo quiere que pongamos atención, no solo en lo que va a decir, sino en qué. ¿Quién dice? Sino que primero pongamos la atención en él, ¿no? Es más importante él que lo que va a decir de alguna manera como tal, ¿no? Él primero está llamando la atención sobre él, ¿no? Porque pudo haber oído solo una voz, ¿no? Y la voz le hubiera dicho, escribe todo lo que te diga y ponlo en un rollo, ¿no? Pero aquí él está, antes de escribir, está oyendo una voz como de trompeta que lo hace voltear y que llama la atención sobre él, ¿no? ¿Sí me hago comprender? O sea que el Señor quiere que antes que leamos este Apocalipsis o lo que viene, reflexionemos en quién es Él en este momento en el cielo o resucitado o glorificado. ¿Sí me hago comprender? No seamos tan ligeros de llegar a decir esto significa tal y esto significa tal, sino quién es Él en este momento, qué es lo que quiere que nosotros sepamos de Él en este momento, en pleno siglo XXI. ¿Qué dicen? Se abren los micrófonos. ¿Qué dice Luchito que lo veo ahí? Buenas noches. Sí, estaba aquí lavando el carro, entonces pues escuchándolo. Eso está bien. Como decía Miriam, sí, nosotros no le ponemos atención quizás a la semejanza, como cuando habla del león, el caballo, el becerro. ¿Mm? Y hay en cuanto a la voz, en Apocalipsis nos habla que con voz como de trompeta, y a Elías le habló, dice que en un silbido apacible, después de haber un terremoto y todas esas cosas, le habló en un apacible silbido. Silbido apacible. ¿Sí? Entonces, es como entender que Él nos habla, ¿sí? Cuando necesita suave o cuando necesita como llamándonos la atención, como en el Apocalipsis. Cuando es en ese susurro apacible, es como, en cierta forma, como consintiéndonos, como diciéndonos las cosas con plastilina. Y ahora en el Apocalipsis es como diciendo, ya lo saben, ¿sí? No han puesto atención, no están poniendo atención. Y me parece que nos llama la atención cuando dice que escribe y envía. Es que lo que él nos ha dicho ya, pues que prediquemos en cuanto a nosotros, ¿no? Así como le dijo a Juan que escribiera y lo enviara a las 7 iglesias. Sí, pues no sé si me estoy adelantando a este tiempo, que es que nosotros también prediquemos y demos a conocer lo que Él nos ha dicho a nosotros. Ok.
Pero en cuanto a esa descripción de Cristo, En cuanto a la descripción, pues, Pastor, no tendría una descripción ahorita, porque como hago recuento de lo que dijo Miriam, que uno no ha aprendido quizás a ver esas imágenes cuando está escuchando, ¿sí? Hablando de Cristo, hablando de Dios, hablando del Espíritu Santo, como cuando uno habla le hablan a uno o uno habla de un accidente y uno se hace como una película. En cuanto a la palabra, me parece que no hemos aprendido a hacer lo mismo. ok. Entonces, no tendría así como una imagen, una descripción en el momento. Bueno, ¿alguien más? Continúa para que terminemos por lo menos la lectura. Desde el 14. Abre el micrófono y se oye mejor. Ay, perdón. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y su Tenía en voz su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. hasta ahí. Ujú. Ahí es. Entonces, mire que ni siquiera nos ha dicho qué dijo. Simplemente quiere que pongamos los ojos y por lo menos nos hagamos una cercana idea de lo que vio él, ¿no? La iglesia tiene que ver quién es Jesucristo de alguna manera, ¿no? Su Realmente. gloria. Su gloria, su carácter, porque su gloria son muchas cosas como hemos venido hablando, ¿no? Mm. No, y no solo eso, pues, sino que, o sea, también es como que ahorita pensando en, bueno, como él vino, o sea, su primera venida, como cordero, como alguien manso, como alguien apacible, que pues Juan lo vio, convivió con él, y ahora saber que, pues bueno, o sea, lo que decía Edison, ya nosotros como lectores, como lo que hemos hecho en las prédicas, sabemos que es Jesús, pero saber que Juan en estos momentos, aún como que yo siento que lo que transmite en ese mensaje es como ese temor, como esa persona que, por así decirlo, nunca había visto, creería yo, ¿sí? O sea, es alguien que dice, este es digno de toda gloria, porque, o sea, el simple hecho de cómo me mira, o sea, ya ni me ha mirado y para mí, sí, o sea, lo que va a decir va a ser tan profundo que ni yo lo aguanto, porque aún dice que sus pies como bronce unido, y ese pedacito se me lo salté de todas las veces que leí Apocalipsis, que dice que, perdón, me perdí. Acá, ese punto que dice refulgente como en un horno, ¿sí? Ya, O sea, no, hace la descripción como de un sonido tan fuerte que para él es, ¿sí? No, o sea, es como si pudiese quedar paralizado, por así decirlo. Yo pienso que está mostrando como la majestuosidad de Cristo, Mm. de Cristo. sí. Mira que sus pies como dice, semejantes a cobre fino como en horno, cuando ha sido encendido. O sea, como cuando uno, más o menos la imagen es como cuando el acero o esos metales se calientan. ¿Usted sí ha visto Sí, cómo queda? sí, sí. ¿Quién se le mete a esa cosa? Exacto. Sí, claro.
O sea, es eso, yo siento que Juan transmite eso, como que, o sea, no es un juego, no es como lo que desafortunadamente se ve hoy en día, de que se le puede hablar así como que, ay, tío, ¿qué tal? Sí, es algo que, o sea, cuando él venga, o uno de sus anuncios cuando él venga, literal, creo que toda rodilla se va a doblar, ¿no? Ok, Toda- muy bien, toda esta. ¿cierto? Versículo 17 y porque Edison ya está como Juan, va a caer como muerto. Voy a dormir ya. El trabajo, no, yo sé del trabajo mío, antes muy bello que tú estés ahí. El Señor te bendiga, mi viejo. Y a todos, ¿no? ¿sí? 17, que sea rema ahorita ahí en el. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso Hasta su ahí, 10. Ah, hasta ahí. hasta ahí, dejémoslo hasta hoy, hasta ahí. Cuando le vi, Sí, como Caí muerto. como muerto a sus pies. ¿se imaginan? Ahí en ese impacto del hombre. Lo que está diciendo Camilito tiene mucho sentido, ¿no? Sí, Es claro. diferente a cuando él está en la mesa recostado sobre el pecho, ¿no? ¿Será Claro. que Jesús ha cambiado con Juan? No, no. O sea, pues digamos que obviamente se ve diferente, pero es el mismo señor. Ok, muy bien. Pero es otro aspecto de su gloria, Sí, otro perfilito del diamante, ¿no? así es. Sí, Muy claro. Sí, bello. lo que decía Camilo, que lo está, ahí sí lo conoció en gloria. Ahí sí, como dicen. Sí, claro. Amén. Entonces, bueno, hasta ahí quedamos. ¿Cómo les No, muy pareció el bueno, ejercicio? muy bueno. Entonces, hacer, Sirvió harto el ejercicio en el inicio. Claro. claro, claro, porque nos obliga a entender de que, Sí, lee uno con más atención. Claro. bueno, ore Edison, que usted el que tiene más sueño, ora más rápido. No, lo que pasa es que yo no sé, aquí parece como si, yo no sé si mis ojos se van como hacia abajo, mirando hacia abajo, me estoy viendo ahí y Sí, parece como si los tuviera cerrados. pero ¿a qué horas te despertaste hoy? Ah, como a las 4, todos los días, 4:30. Claro, y a esta hora pues estás, hermano, Sí, dale, bueno, mijo. bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, queremos dar gracias, Señor, por permitirnos, por darnos el privilegio de tener este libro de la profecía con nosotros, Señor, este libro que nos muestra una arista de una cara de ese diamante, como bien decía Pastor, Señor, una cara, una parte de ti, Señor, que conocemos, de tu gloria, de tu majestad, Señor, como dijo Margaret también, la cual nos hace reflexionar frente a quién estamos, frente al que tú eres el Señor y Dios Todopoderoso. Señor, que tú eres amor, sí. En ti tienes la mano, Señor, tienes en tu mano allí la espada para juzgar, Señor. Allí también estás tú para hacer juicio contra los malvados, Señor. Señor, y que nosotros no seamos necios, ni seamos contados dentro de los perversos, dentro de los malvados, dentro de aquellos que se rebelaron contra ti, contra tu bendito evangelio, Señor, contra tu buena nueva, Señor, que no seamos nosotros de los que nos rebelamos, Señor, de los que perecerán, Señor, eternamente por su necedad, por su obstinación, Señor, contra ti, porque tú extiendes tu mano, Señor, muchas veces a un pueblo que es necio, Señor. Muchas veces nosotros somos necios, como Israel en su momento también lo fue, Señor.
y sufrieron sus consecuencias, y nosotros no seremos la excepción si desechamos tu palabra, si desechamos tu consejo, si desechamos tu advertencia, como bien nos dices aquí, Señor. Tú nos adviertes y a la vez nos animas para que nos mantengamos firmes, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, gracias por estas enseñanzas, Señor, que nosotros también saquemos el tiempo y esto que aprendemos, Señor, cada día en estos estudios lo practiquemos día a día a través de la lectura de las Escrituras, Señor, y nos apasionemos más por conocerte a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, guarda a mis hermanos. Gracias porque tú pones ese querer como ese hacer por tu buena voluntad y por ti, solo por ti, por tu misericordia es que estamos aquí hoy, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Gracias te damos y danos un buen descanso, Señor, y permítenos buscarte y conocerte cada día más, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tú no eres de los que Amén. retroceden. Amén. Entonces no tengamos miedo porque nosotros no somos de los que retroceden. Porque Amén. ya tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces, se bañan, ¿te acuerdas? Te bañan, dice. Dice. Un abrazo Hermanos, para todos. que Dios los bendiga. Qué bueno verlos. Chao, Que descansen. chao, Camilito, chao. Chao, Miri. Chao, Descansen. Margaret. Chao, Chao. Luchito. Chao, Chao, Eddie. Miriamcita. Mucho Chao, calor mi por allá. paz. Mucho Señor. calor. Mucha Uy, calor. demasiado, pero Qué rico. demasiado. Los envidio. Ah, quién sabe. Uy, Bueno. a veces la calor es brava, no crean. Ah, Sí, no, eso es bravo, bravo. hubo una sensación térmica de 43 grados hoy. Uy, ya loco. Demasiado. Era como bronce refulgente. Esto allá. A veces, Así, a más o veces es menos. más fácil abrigarse del calor. Sí, Del del frío. frío. Uy, Sí. sí. Creo que Saludos es a todos un los de poquito Arjona. más soportable. Listo, Paz, claro que sí. Chao, hermanos. Chao para Bendiciones. todos. Chao. Descansen. Descansen.